vueltas. Espera que voy por los... Mi proceso creativo varía mucho de proyecto en proyecto. Yo soy licenciada en letras, tengo también una maestría en comunicación audiovisual. Me gusta muchísimo el género sitcoms, me especialicé en sitcoms cuando viajé a Boston, pero concretamente en el caso de Amelia surgió a partir de un cuento que escribí cuando empezó la pandemia en el 2020. Propuse a mis seguidores de Instagram que me mandaran disparadores y con cada disparador yo escribí un cuento. Y a partir de, o sea, a partir de ese disparador yo escribí un cuento y elegí 12 de esos cuentos y los publiqué en un libro que se llama Cuento con Vos, en Editorial Olivia. Amelia fue uno de esos cuentos. En un determinado momento yo supe que quería unir como mis dos backgrounds, o sea, por un lado mi costado de escritora, pero por otro lado también mi costado más audiovisual. Entonces me propuse adaptar esos cuentos a guión para poder hacerlos, o sea, poder producirlos. Empecé por Amelia, es el primero que escribí el guión, em, así que fue todo un proceso como que llevó bastantes años en el sentido de que por un lado, publiqué el libro en el 2020. Después, bueno, el libro empezó a tener su repercusión, la gente se enganchaba con las historias. Amelia era una de las historias que más me nombraban como que había sido una de las que más había gustado. Una productora leyó todo el libro y me dijo, para mí tenemos que empezar por esta, para producir esta. Veía como que en el lenguaje audiovisual iba a quedar lindo. Entonces lo adapté a guión, pero la verdad es que tardé un par de años en encontrar el equipo. Quedó, bueno, como que el proyecto quedó ahí en ese momento. Y cuando en el 2000, a fines del 2024 y principios del 2025, me junté con dos amigas con las que trabajaba y queríamos hacer un proyecto juntas. Una de ellas recordó que yo tenía este guión ya escrito. Se lo mostramos a Rodrigo Elizalde, que es el director. A él le gustó, se sumó al equipo y así fuimos armando de a poquito todo como para poder llevar a Amelia a la realidad. Así que fue muy interesante el proceso porque primero Amelia surgió como un relato, a partir de un disparador. Entonces el disparador me llevó a escribir esta historia, pero cuando tuve que escribir el guión, muchas cosas tuvieron que cambiar porque el lenguaje audiovisual es distinto. Había que estar más atento en lo que uno mostraba y no tanto en lo que por ahí pensaba el personaje y otras diferencias que hay entre los dos lenguajes. Eso ya fue un aprendizaje que fue muy interesante. Y después, bueno, en todo el proceso del rodaje yo tuve bastante participación. Por suerte con Rodrigo tenemos una mirada estética muy, muy similar y yo sentía que todo lo que él indicaba era tal cual yo me lo había imaginado en el cuento primero y en el guión después. Y bueno, y surgió también, es muy interesante y muy mágico pensar en esto de los tiempos, o sea, cuando los proyectos finalmente ven la luz, porque justo coincidió con que ese guión lo refloté en un momento en el que había fallecido la abuela de mi marido y teníamos un espacio que era perfecto para hacer de la casa de Amelia y estaba todo tal cual ella lo había dejado. Entonces, también en ese momento, bueno, tomé más conciencia de esto de como uno por ahí a veces empieza el proyecto creativo desde la soledad, porque bueno, empezás a crear la historia, pero después se va abriendo y va involucrando más personas, porque al final lo audiovisual tiene esto también de lindo, que es como si fuese un mosaico y que cada piecita de cada técnico y cada persona que involucrada en el proyecto hacen que el proyecto sea lo que es. Entonces pasa de la soledad a algo muchísimo más, que involucra a muchas más personas. Y bueno, lo interesante también del timing, que yo en ese momento conocí a esta amiga, que la amiga me presentó a Rodrigo y que Rodrigo se sumó y que teníamos este espacio. Entonces, bueno, todo cerró para que finalmente Amelia viera la luz. Así que en este caso el proceso creativo fue así, fue un poco paulatino. Y creo que en parte también está bueno porque refleja mis dos facetas, digamos. Llegó un punto también en el que dije, yo soy guionista, pero tengo que tener algo para mostrar que soy guionista.
Y para tener eso, hay veces que hay que arrancar con, a pulmón, va, a veces no, creo que la mayoría de las veces hay que arrancar a pulmón y es cuestión también de invertir en uno mismo y invertir en la propia profesión. Esa fue una decisión que tomamos con mi marido. Por suerte, Sebastián, él es abogado, él está en otro universo completamente distinto al mío, pero es la persona que más cree en mí desde el primer día, ya desde que, bueno, yo estaba escribiendo los cuentos en pandemia mientras él dormía a los chicos. O sea, yo tengo 3 hijos y en ese momento los dos más grandes tenían 2 y 6 meses, así que eran muy chiquitos y bueno. Fue clave también, o sea, en todo momento fue clave el acompañamiento de él y saber que él creía en mí, y creía también en lo que yo hago, porque sin eso creo que es muy difícil. Si no tenés un apoyo de alguien que realmente sepa que tu trabajo vale y que vale la pena apostar a eso. Entonces, en algún punto, la decisión de producción fue una decisión de familia que tomamos. Los dos estuvimos de acuerdo, o sea, cuando se fue armando el equipo, la verdad que estuvimos muy contentos del equipo humano, sobre todo, que se generó. Y es difícil la producción porque vos sabés que la gente está ahí, todos saben que es a pulmón, pero también es su profesión, o sea, es su trabajo, entonces vos también querés que se sientan valorados y que sepan que para nosotros no nos da lo mismo que se hayan sumado a algo que por ahí el rédito económico es más simbólico que por ahí en otros trabajos. Bueno, Rodrigo directamente se sumó como coproductor, puso su tiempo y puso sus equipos. Pero bueno, el resto que intentamos por lo menos cubrir el mínimo, y es difícil porque vos estás ahí y creo que no sé cuántas veces les dije gracias, pero es como que te sale eso, te sale la gratitud de decir gracias por apostar. Y creo que también hay algo de eso en el rubro que lo fui aprendiendo, aprendí muchísimo desde el rol de productora. Porque también vas aprendiendo esto de que por ahí hay trabajos que te dejan plata y hay trabajos que te llenan desde otro lado, y todos los que estaban ahí se notaban que estaban emocionados con la historia, comprometidos con el proyecto. Entonces creo que seguir generando proyectos de ficción que nos emocionen es lo que también termina de dar sentido a dedicarse al arte. Porque todos, yo inclusive como redactora, hago trabajos por encargo, o inclusive libros por encargo, y son otro tipo de proyectos que vos decís, bueno, en esto lo que más me importa es el presupuesto, cuánto me van a pagar, pero hay proyectos que te emocionan desde otro lado, y creo que al final terminan dándole sentido a todo y terminan como en algún punto reforzando el saber por qué uno se quiere dedicar a esto, o sea, como que te recuerdan por qué elegiste esta profesión en un primer momento. Así que creo que el cine independiente tiene esa magia también, que vos sabés que todos están ahí porque quieren estar ahí. Y bueno, nada, y también decir en algún momento cuando el proyecto siga creciendo, que por suerte con Amelia nos está pasando, que está siendo seleccionado en festivales acá, afuera. Hace poco fue seleccionado para uno en Italia, y eso también es lindo porque sentís que le devolvés un poco al equipo, con la satisfacción de saber que lo que hicimos fue un producto lindo y que tiene como vida propia. Ahora estoy bastante atravesada por la maternidad. Siento que es un universo que todavía hay muchísimo por explorar, em, que aparte es como un antes y un después, es medio un umbral que pasás y que es muy difícil, como, o sea, es intransferible, o sea, es muy difícil contarle al otro lo que es ser madre, inclusive si el otro también es madre o padre, o sea, es como que es algo muy, muy, muy profundo. Em, entonces me encuentro como en bastantes situaciones por ahí de proyectos, de guiones o de cosas que van surgiendo, eh, con esa inquietud, como de decir, bueno, ¿qué pasa con la identidad de la persona que ahora es madre, padre? Creo que también me inspira mucho todo lo que tiene que ver con la vocación, con lo que, a qué vinimos a este mundo en algún punto, o sea, con lo que nos hace sentir realizados, con lo que nos llena, con lo que nos hace felices. Y cómo también a veces la vida es eso, ¿no? La búsqueda de lo que nos hace bien. Eso o sea, todo lo que son historias así de vocación, de vínculos con el otro. Yo siempre digo también que para mí los libros son un puente, y me gusta tender puentes con los demás. Me gustó mucho en el caso de Cuento con Vos, que es mi libro,
que nació de la iniciativa. Lo que me gusta es sentir que creamos como en conjunto, o sea, que todos somos como una red, que estamos conectados. Entonces, eso también, o sea, fue un proceso distinto a lo que por ahí cuando me siento a escribir, pero sí a mí me inspira mucho escribir a partir de algo que me trae el otro. Es como que siento que me nutro con algo del otro y creo algo distinto y en última instancia es algo de los dos. Así que eso, la verdad que esa forma de inspirarme me funciona muy bien. Por ejemplo, hace poco, en febrero, quedó seleccionada una obra mía en Microteatro de Buenos Aires, que es es un circuito de teatro de obras cortas y la verdad que la forma de generar historias también es bastante parecida a cómo surgió mi libro, porque ellos te proponen temáticas por mes, entonces vos tenés la temática de por el dinero, por el amor, por la música, de distintas temáticas, y vos a partir de eso creás una historia. Y a mí eso me inspira mucho, decir, bueno, a ver, es como un juego también, esto bueno, a partir de esto, qué imagen se me crea a mí y qué quiero contar. Y bueno, siempre trato de que la historia también deje algo, ¿no? No como una moraleja simple, digamos, sino como que también haya un mensaje atrás. Creo que en todo lo que hago es inevitable que algo autobiográfico se cuele atrás también. El proceso de rodaje fue muy hermoso, lo disfruté muchísimo. Lo que me parece más increíble es esto que tiene el cine de la magia, de que vos por ahí filmás muchas escenas que transcurren en el mismo lugar, pero que en la historia están muy separadas una de otra. Y, y creo que también en esto de la sinergia, de decir, bueno, qué bueno coincidir en este tiempo y espacio con estas personas, un gran hallazgo fue Marta, que es la actriz que hace de Amelia, porque, y si tengo que pensar en una escena, no quiero spoilear, pero hay un momento que es un quiebre para ella, y me acuerdo patente esto de decir, bueno, esa misma escena la filmamos a continuación de otra en la que ella estaba tranquila, pero de golpe ella supo mantener como ese sentimiento unido a otra escena que habíamos filmado en un exterior en otro momento. Y eso me parece que es muy mágico y es un valor muy importante del actor. Y también ahí vuelvo a decir esto de cómo lo audiovisual es un mosaico y que todas las partes son importantes, porque si vos tenés una buena historia, pero no tenés a alguien que la interprete tan bien, o que inclusive sea tan creíble, o que bueno, también, nada, somos seres humanos, también Marta es una persona mayor, no tan mayor como la protagonista, pero es mayor. Y así todo pudo ponerle el cuerpo de esa forma y eso me parece muy lindo y también vuelvo a resaltar esto de la magia de lo audiovisual, o sea, como el poder de todo el equipo, tanto quien hizo la edición, bueno, obviamente quienes filmaron, o sea, todo conlleva a que vos veas la historia y realmente pienses que los estados anímicos fueron así y no fueron como salteados como realmente es en el plan de rodaje. Amelia es la historia de una mujer de 85 años que está muy cegada por sus propios prejuicios, que vive la vida de una forma un poco rutinaria y que también está acostumbrada a ver los defectos o las cosas negativas, tanto de los demás como de su propia realidad y que en algún punto la pandemia la pone de frente a eso y la obliga a derribar estos muros de prejuicios y a tener una mejor versión de sí misma.